Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. En nuestros días es muy común escuchar en los medios de comunicación, en la televisión, en la internet, toda esta temática relacionada con el mundo de la conspiración. Se podría decir que es un tema de interés general, un tema en el que constantemente se están abriendo debates. Las personas se están cuestionando cada vez más sobre lo que sucede a nuestro alrededor y cómo las personas o las grandes instituciones que tienen poder hacen uso de ese poder precisamente para llevar a cabo objetivos que muchas veces no conocemos y que pueden llevar a cabo proyectos que se desarrollan a nuestras espaldas. Muchas veces esos proyectos nos afectan y por eso hay un interés general en conocer cada uno de estos elementos, de estas situaciones que llevan a cabo estos gobiernos y que nos están tocando definitivamente a todos. Hoy en día, ¿cómo nos influyen, por ejemplo, las teorías de la conspiración? Para algunos hay una exageración tremenda en donde casi que se genera una paranoia en torno al tema, mientras que para otros sencillamente son cuestiones, preguntas que deben estar al alcance del público y que definitivamente nos deben dar luces sobre cómo debemos caminar y cómo debemos hacer un buen uso de nuestra humanidad para no perecer en ese intento, en esa maquinaria desmedida del uso, el control y la manipulación de nuestro medio. Una vez más, quiero saludar a todos nuestros oyentes, a las personas que están atentos de nuestro canal Ascensión Azul, y quiero presentar a mis compañeros de panel, hermanos del camino y personas con las que he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar. Quiero saludar a David Muñoz. David, ¿cómo estás en esta mañana? Muy bien, yo Fernando, muchas gracias por invitarme al programa. También muy contento de poder participar y dar mis aportes para esta nueva edición. Gracias por invitarme. Gracias. De hecho, David es una persona que, como se ha dicho en otros programas, es un investigador independiente y muy curioso de estos temas. También quiero saludar a otro de nuestros panelistas, ya conocido en estos programas, investigador independiente, y le gusta mucho y trabaja de una manera muy apasionada la magia ceremonial, especialmente la Wicca. Fernando Operador, ¿cómo estás en esta mañana? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y esperemos que el programa salga bien interesante. Gracias. E igual, pues quiero presentar a otra persona ya muy conocida y muy reconocida pues por las personas que han venido escuchando estos programas, a otro investigador independiente, quien Arturo Muñoz, ¿cómo estás? Muy bien, John Fernando. Muchas gracias por compartir nuevamente. Aquí muy contento en el programa para trabajar con este tema que nos adentra en el oscuro mundo de las conspiraciones y yo sé que va a haber y va a dar mucho de qué hablar. Bueno, gracias igualmente, Elkin, por de nuevo estar aquí con nosotros. E igualmente quiero darle las gracias a mis compañeros de panel por estar tan atentos a estos programas. Igualmente me quiero presentar, mi nombre es John Fernando Palacio, uno más en este camino, haciéndome preguntas constantemente y muy interesado en todos los temas que hemos venido trabajando. El día de hoy, como lo acabamos de anunciar, vamos a hablar sobre todas estas teorías conspiranoicas, como algunos las llaman, para otros realmente una realidad de conspiración. Vamos a tocar ese tema y eh, vamos a abordar como generalidades para que nuestros oyentes conozcan un poco más de a dónde surgen y cómo se está estructurando esto de la conspiración, cómo lo entendemos con el paso del tiempo, qué direcciones tienen y cómo está enfocada en nuestros días. Y vamos a tocar un referente que es bien interesante en este programa. Se lo vamos a dedicar especialmente al proyecto HARP. Más adelante vamos a conocer de qué se trata. Entonces, esto es Ascensión Azul y vamos a comenzar en este debate.
Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Ok, entonces vamos a empezar primero hablando lo que es una conspiración. Es muy importante tener en cuenta esto porque ahora la concepción que se tiene de la conspiración es muy diferente a lo que hay en los textos. Las conspiraciones nacen es cuando un grupo pequeño de personas quieren derrocar, o sea, a su rey, a su presidente, a su jefe o a su superior inmediato, y hacen una cantidad de acciones soterradas con el fin de bajarlo del poder o quitarle el poder que tiene. A hoy las conspiraciones las estamos tomando de una manera diferente. Es al contrario, el gran poder oculto, la gran maquinaria política, el gran orden mundial que quiere hacer cosas a escondidas, soterradas, para afectar al pueblo. Bajo ese orden de ideas, entonces tenemos que la conspiración como la tenemos hoy en día es lo que hacen los grandes gobiernos para afectar a nosotros el pueblo. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a empezar con nuestro tema inicial de hoy, que es el HARP. Para el HARP teníamos que empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. En la carrera armamentista, las grandes potencias quisieron buscar un arma secreta, un arma diferente, y esa arma diferente fue el rayo de la muerte. Todas las grandes potencias intentaron crear ese rayo de la muerte. Entre la década del 20 y entre el 20 y el 40, todas las grandes potencias buscaron hacer esa gran arma que pudiese derrocar al enemigo y dejarlo totalmente sin posibilidades de contraataque. Eso generó una cantidad de experimentos con rayos de diferentes magnitudes. Se buscaba que la radiofrecuencia y que el electromagnetismo hiciera fuerza en ello y poder derribar tanto aviones, barcos, interceptar comunicaciones, y de ahí salieron todo este poco de experimentos con el rayo de la muerte. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, o sea, una cosa es la intensidad y otra la frecuencia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente cómo funciona el HARP. Porque nosotros tenemos la concepción de que entre más potente, digamos, mejor. Y el HARP no funciona específicamente de esa manera. Digamos que funciona con frecuencias de armonización, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Claro. ese cuentico, el cuento del rayo de la muerte, cuando lo veíamos, digamos, en Star Wars, era como que hacían una nave demasiado grande con mucha potencia y disparaba un rayo que podía destruir, digamos, un planeta, en el caso de Star Wars. Pero ese es solo, digamos, que el principio, no es en sí como funcionaba realmente el rayo de la muerte. El primer experimento fuerte, cuando nosotros buscamos en todas partes, pues vemos a Tesla como el gran creador del rayo de la muerte, pero no. El primer científico que generó un rayo poderoso, un rayo que querían tener los aliados, era el doctor Harry Grindel Matthews. Es un inglés que en 1924 creó un gran rayo poderoso. El primer ensayo que él hizo fue esto. Venía un motociclista con su moto y le apuntó con ese rayo y ¡fum! La moto inmediatamente quedó apagada. Lo que hacía este rayo era desactivar cualquier maquinaria eléctrica o electrónica de la época, y eso, aunque dio gran revuelo, no le dieron mucha importancia porque no, lo que querían era destruir, o sea, que ese rayo lo que hiciera fue destrucción. Pero de en adelante todas las potencias empezaron a generar este tipo de rayos. Por eso estábamos hablando de que este es el inicio del HARP, porque empezaron en una carrera armamentista muy grande. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que en 1945, cuando en Hiroshima y Nagasaki tiraron la bomba a los Estados Unidos, lo que ellos hicieron era derrocar y derrumbar, destruir las plantas científicas que tenía Japón en esas islas. ¿Por qué? Porque ellos habían generado un rayo de la muerte muy poderoso, un rayo que tenía diferentes facetas y lo podían graduar. ¿Qué quiero decir con esto? El rayo de los japoneses podía enfocar a una persona y derretirle el cerebro, podía desarticular cualquier máquina, y ellos hicieron algo muy interesante. Ellos cogieron a una flota naval y la desarticularon con sus rayos. Cogieron uno en 1945, en mayo de 1945, utiliza el rayo sobre unos cazas aliados y los desarticula totalmente. En mayo de 1945 pasa eso, y muy curioso que en 1945, pero ya en agosto, Estados Unidos lanza las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ellos cuentan toda esa tecnología que habían tenido los japoneses y se la llevan para Estados Unidos. Es más, traen algunos de los científicos japoneses que tienen allá y que se crearon de crear ese rayo supremamente fuerte y poderoso, y empiezan a replicarlo hasta que en 1993 se da inicio ya en sí al programa HARP.
yo considero que es importante que nuestros oyentes entiendan, porque HARP son unas siglas. Exacto. Estamos hablando de que HARP quiere decir en inglés High Frequency Advanced Aurora Research Project, es decir, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un programa que comenzó a ser mucho más visible como un proyecto muy consolidado en el año 1996 y que tiene una proyección casi que hasta el 2025. Ese es el programa que nos lo dicen, ¿cierto? Hay que tener en cuenta esto. Este es un programa ionosférico. La Fuerza Aérea y la Fuerza Marítima de Estados Unidos, que es conocido por todos como el DARPA, y la Universidad de Alaska empezaron a crear este programa con el fin de empezar a trabajar con la ionosfera y poder tener avances tecnológicos y mirar bien las propiedades de la ionosfera. De ahí fortalecer las radiocomunicaciones y los sistemas de vigilancia. Este proceso o este inicio de proyecto fue en 1993. Y ha generado una cantidad de discrepancias porque es un proyecto demasiado costoso. Para unas facilidades que no son tan gratas, dado de que hoy las comunicaciones por satélite son mucho más efectivas que por la ionosfera. Entonces han dicho, bueno, un proyecto tan costoso como el HARP, solamente para ver las características de la ionosfera y para ver y favorecer las telecomunicaciones y los sistemas de vigilancia, es demasiado dinero. Eso ha generado una cantidad de controversias que en el 2002 el Duma, que es el parlamento ruso, elaboró un comunicado de prensa diciendo que Estados Unidos estaba creando una arma integral de carácter geofísico y que era mentira que estaba trabajando con la ionosfera, sino con la troposfera, y que crea ondas de radiofrecuencia muy bajas y que eso lo habían convertido en un arma. Entonces ellos dijeron, bueno, si ustedes crean su HARP, entonces nosotros vamos a crear un proyecto similar y se llama el SURA. La Unión Europea tampoco que se quedó atrás, entonces también creó sus antenas y hizo el proyecto ACE-CAT. También sabemos que Japón y China tienen sus antenas de comunicación de radiofrecuencias de baja densidad, y entonces entramos como una especie de guerra fría con respecto a este HARP. Todas las grandes potencias tienen sus antenas con la misma intensificación y entonces están alerta para cuando alguna de ellas haga cualquier movimiento, pues ellos tienen ahí su respuesta. ¿Cuál sería en este caso las consecuencias del mal uso de este proyecto? O sea, dentro de los elementos que uno lee y que encuentra en medio de los debates, sale a la luz el hecho de que el HARP está completamente concebido para manipular el medio ambiente, para manipular el clima especialmente. Y eso traería consigo consecuencias catastróficas. De hecho, se está diciendo que ya varios eventos que han tenido que ver con movimientos telúricos, con afectación de ciertos países, ha sido realmente un coletazo del HARP. Bueno, frente a eso hay que tener en cuenta algo. Hay una versión oficial y muchas versiones no oficiales. Entonces, frente a lo que puede o no hacer el HARP, hay muchas suposiciones, hay muchas hipótesis, pero realmente, y esa es precisamente una particularidad de este proyecto, es que no es detectable. O sea, es diferente cuando disparas un misil, un láser de una nación a otra, a cuando disparas el HARP, porque el HARP tiene esa característica de que hace que ocurran cosas, como dijiste anteriormente, tal vez como fenómenos naturales, siendo manipulados por el hombre. Entonces no se podría decir, bueno, ocurrió porque fue disparado por tal o tal nación, ya a menos de que también, me imagino, se desarrolle tecnología para detectarlos por parte de estas mismas potencias, pero digamos a nivel comercial y público no se conoce realmente cuál es el alcance de este proyecto. Es más, si miras las hipótesis públicas, las que nos han dado, pues digamos las universidades y todas estas personas que manejan dicho proyecto, originalmente también estaba basado en la investigación de subsuelo, enviando ondas a la troposfera, efectivamente, a la atmósfera. Ellas rebotaban y resonaban con la Tierra. Entonces, según la frecuencia, como digamos, como el efecto del murciélago, como rebotaran en la Tierra y volvieran otra vez nuevamente hacia arriba, se podían detectar, digamos, bolsas de petróleo escondidas. Entonces era como para la búsqueda de minas de oro, de materiales en la Tierra para la explotación. Esa es la versión que nos dan. Entonces viene la contraparte. Pero ¿qué pasa
si yo solamente no lo uso para investigar, sino que yo envío una frecuencia un poquito más alta que genere una resonancia a esos ciertos niveles de la Tierra? ¿Qué pasaría con la Tierra en ese caso? Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de posibles terremotos, eso a nivel terrestre, movimientos telúricos, posible activación de un volcán, por ejemplo, que inclusive podría estar inactivo, o, o ya hacer, digamos, una especie de efecto mariposa, pero digamos, en el medio ambiente volátil. Hablaríamos pues de las temperaturas de la Tierra, hablaríamos también de las marijadas, o sea, sería lo que llamaríamos en los mitos atlantes, ese control del clima que se supone que tenían estas civilizaciones antiguas. Ahorita 500 años para dar un aporte con lo que dice Elkin, también podríamos hablar de que eso también, hay una teoría que indica que el tsunami que hubo hace unos años que mató tanta gente, sería una réplica de algo de un HARP, creo que es del Estados Unidos, porque inclusive hay videos de días antes de que ocurriera, sobrevuelos en aviones comerciales, donde se veía nubosidad extraña, que eso lo de pronto tocamos más adelante, y se veía pues como unos efectos muy extraños que no eran naturales, pues no eran como muy lógicos de la naturaleza, días antes de que ocurriera en ese sector. ¿Existen algún tipo de síntomas o de, no sé si es el término adecuado, si existe algún tipo de elementos que nos puedan determinar que efectivamente el HARP está funcionando o alguno de estos tipos de programas secretos físicamente? ¿Se puede determinar de que están activos físicamente y de que están bombardeando en un momento determinado algún lugar? John, aquí hay que aclarar algo. Son señales de muy baja frecuencia. Tenemos que aclarar eso. Porque interpretar esto como algo muy fuerte no lo es. Son ondas de muy baja frecuencia que son las que afectan. Y es que Al-Har ha sido culpado de inundaciones masivas, sequías, huracanes, tornados, tormentas eléctricas. A él se le atribuyen los terremotos de Afganistán, los de Filipinas, el de Haití, la caída del vuelo TWA-800 que fue en 1996, un vuelo supremamente famoso porque iba el avión en la mitad de su vuelo normal y pum, y simplemente explotó. Y a hoy no se sabe qué fue lo que pasó. Enfermedades como el síndrome del Golfo, control mental. Este control mental se le achaca al HARP para masacres como el Instituto de Colombín y la migración de aves. O sea, estamos hablando que es un proyecto que tiene una cantidad de incidencias muy complejas. Claro. Y el que más importante es, y el que de pronto lo ha puesto a la tela y a la verificación de muchos científicos, y es la combinación del HARP con los chemtrails que están haciendo una cantidad de estragos en el planeta. ¿Podrías explicar un poco más sobre este término, el chemtrails, y para nuestros oyentes, las personas que conocen inicialmente sobre este tema que estamos tocando? Tendríamos que hablar más adelante de los chemtrails en otro programa, pero los chemtrails son unas estelas químicas que se están por los aviones se encargan de sobrevolar las ciudades y botan unas estelas químicas con una composición de aluminio y bario, y esa combinación de aluminio y bario generan como una especie de nube pequeña, de una medio nube en una parte muy, muy cercana a nuestros cielos, y eso se vuelve en un conductor. Ese conductor es el que recibe todas esas señales de baja frecuencia y la que se encarga de generar todos los acontecimientos que antes había dicho, ¿cierto? Tornados, terremotos, enfermedades, la enfermedad como el síndrome del Golfo, que es una enfermedad supremamente extraña y nueva, y es una enfermedad que simplemente a las personas empieza a perder la memoria, pero empiezan a perder la memoria gradualmente. Leen algún libro, empiezan a tener algún conocimiento y simplemente se les va olvidando. Empiezan a tener pereza, a tener sueño, y entonces de alguna manera es un adormecedor, hacen que las personas se mantengan tranquilas, no piensen, no peleen, no debatan, simplemente porque no les nace. Entonces el HARP ha sido culpado sobre todo con la combinación de chemtrails. Entonces para tu pregunta que vos decías, ¿qué indicios hay de que eso sucede? Casi siempre cuando va a suceder algo, los cielos cambian. Cuando hubo el terremoto de Haití, hay evidencias, fotografías y videos de que en el cielo se veían nubes extrañas, que las nubes empezaban a cambiar de forma, de color, se notaban mucho más pesadas, y de un momento a otro llegó el terremoto. Entonces uno dirá, es que
el HAR es capaz de generar terremotos, entonces podemos acabar con la Tierra. No, lo que él hace es precipitar lo que ya está en juego. Chile, Cuba, Haití son partes que en su plataforma no son muy fuertes, ¿cierto? Entonces el HAR acelera sus procesos de debilidad y hace que más fácil. Japón, cierto, que son países y zonas que son realmente muy cercanas a movimientos telúricos. El HAR lo que hace es impulsar que eso suceda. Sí, en el caso del efecto que produce, digamos, en estos países, un científico en YouTube, no recuerdo el nombre en estos momentos, lo relacionaba de la siguiente manera. Digamos que tienes un piano en la casa, entonces el piano, cuando tocas una de las teclas del piano, resuena la tecla y hace que resuenen un poquito las otras. Si la tocas a cierta frecuencia exacta, entonces puedes hacer que de pronto resuenen 3 o 4 más. Pero si logras encontrar la frecuencia exacta, para hacerlas resonar todas, se produce una especie de reacción en cadena que podría hacer resonar toda la casa. Entonces lo que hace el HARP no es producir el terremoto, que eso es una de las cosas que también se ha hablado bastante, sino que él lo que hace es que envía una frecuencia específica a un punto álgido, como podríamos llamar la falla de San Andrés, donde se sabe que es un terreno bastante inestable. En ese caso, lo que genera es un pequeño movimiento telúrico vibracional en esa área, que ayude a que se libere la energía que hay concentrada. Entonces, en este caso lo que ocurriría es que habría una reacción en cadena, lo mismo del efecto mariposa que mencionábamos anteriormente, y se generaría el terremoto. Ahora, ya hablar de medir, de que pueden, digamos, medir la intensidad del terremoto, también es un tema del que se ha hablado bastante. Dice que pueden controlar incluso si lo quieren de 6.5, de 8.5. Obviamente sobre esto no vamos a encontrar ningún material que esté realmente, pues digamos, acreditado comercialmente, ninguna prueba física tangente, pero dentro de lo que se habla en la red, y son muchas las personas expertos, pues digamos, en estos temas del electromagnetismo, los meteorólogos, los que mencionan cómo puede ocurrir y cómo sí es posible controlar incluso la intensidad de un terremoto. Frente a lo que mencionaba Fernando ahora de lo que ocurre directamente en las personas, ese fenómeno se le conoce como anestesia electromagnética o control mental. Es un efecto que se produce por las ondas de baja frecuencia. Inclusive en la serie de Archivos X sacaron por ahí algún capítulo sobre eso, en un experimento del que tal vez hablemos luego. Y lo que esto genera es una especie de adormecimiento en los cerebros de las personas. Se llamaría como una especie de lobotomía neuroradial, así lo llaman en la red. Donde la gente permanece como en un estado de negación, de absoluta indiferencia. Hay como unos cambios a nivel global, a nivel, digamos, de comunidad. Y además de eso se produce, como decía yo, Fernando, una especie digamos, sí, adormecimiento. La gente se vuelve pasiva, se queda quieta. Eso sin hablar de los fenómenos, como mencionábamos ahorita, que más tarde les voy a hablar otro poquito sobre eso, los fenómenos geofísicos que se pueden distinguir. Sí, hablando también un poco de lo que decía Elkin, se ha demostrado por medio de experimentos a pequeña escala que hacen los científicos, por medio, digamos, de maquetas, hacen una pequeña maqueta de cierta escala y simulan con ondas de baja frecuencia y se demuestra perfectamente que sí es posible. Entonces, si esto se puede lograr a pequeña escala con unas antenas suficientemente grandes que puedan mandar unas frecuencias mucho mayores, pues o a más distancia, se podría realmente controlar muchas partes del clima. Eso lo han demostrado por experimentos pequeños. Entonces, porque si al micro pasaría al macro. Es como de esta manera como ellos lo han podido recrear y han estado investigando pues mucho sobre los efectos que puede causar. Al margen de nuestra sociedad, y como lo veíamos, por ejemplo, las personas en la década de los 70s, 80s, cuando estaba la Guerra Fría en todo su apogeo, en donde el armamento nuclear estaba al alcance de la opinión pública frente a la preocupación y a cómo se estaban manejando las cosas, y cada una de estas potencias sencillamente estaba a la expectativa de hundir un botón. Vemos que el proyecto HARP en nuestros días es prácticamente un proyecto de geoingeniería
precisamente como para dirigir la energía, y estamos casi que al borde de una influencia en donde puede haber una guerra climática muy clara. Pero si no es precisamente como por todo este tipo de elementos que nos llevan a creer de que hay conspiraciones que se están haciendo tras de nuestras espaldas, no hubiéramos podido conocer cómo estos grandes gobiernos definitivamente están llevando a cabo proyectos para el control del clima y qué tan peligroso puede ser esto. Si bien la opinión pública muchas veces tenía al alcance en los 70s o en los 70, en los 70s o en los 80s, todos estos criterios de la Guerra Fría, ahora es como una especie de guerra a espaldas de mucha gente o bajo comentarios en las redes sociales, en el internet, que es un medio de comunicación masivo, pero que muchos quizás hasta que ni aprueban, que se queda ahí en el control. Ahora supuestamente el proyecto HARP es un proyecto que lo cerraron, pero para muchos realmente sigue funcionando el proyecto HARP. Sí, efectivamente, ese es el problema con estos proyectos secretos, que realmente no sabemos si funcionan o no funcionan o qué se oculta detrás de estas antenas. Para las personas que de pronto no hayan oído hablar del proyecto HARP, cuando se acerquen a internet, lo que les va a aparecer es un montón de antenas, todas, digamos, formadas. Originalmente, pues, digamos, el más conocido es el de Alaska, aunque hay muchos otros. Y así Sí. a niveles técnicos, ¿qué es lo que hace el proyecto HARP? El proyecto HARP, el conocido, es un proyecto que consta de 180 antenas. Una sola antena es capaz de producir 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. Aquí entramos nuevamente en lo que hablamos ahorita. Hablamos de baja frecuencia y alta frecuencia. Estos datos realmente solamente nos los puede aclarar un técnico en este campo. O sea, cuando Claro, buscamos proyectos HARP, hay veces vamos a encontrar que hablan de ondas de baja frecuencia, y hay otros proyectos que trabajan con ondas de baja frecuencia, mientras que de otras veces alta. no, de baja. Y hay otros que Ujú. mencionan alta frecuencia. Entonces uno, al no conocer de pronto muy bien el campo del electromagnetismo, sí puede entrar de pronto a confundirse un poquito. Si de pronto alguna persona en el canal puede darnos datos técnicos sobre qué es alta frecuencia exactamente, o sea, en base a qué denominamos alta o en base a qué denominamos baja frecuencia, le agradeceríamos mucho. Ahora, ¿qué pasa? Estas ondas de radio lo que van a hacer es penetrar en la atmósfera. El señor José Tous Borras es un meteorólogo español. Ya murió también de pronto de una manera bien extraña, desapareció y bastante joven. Un hombre que persiguió bastante este tipo de proyectos. Escribió un artículo donde nos explica un poquito cómo funciona el HARP. Él como meteorólogo dice que estas ondas entran en la atmósfera, van pasando a lo que es la troposfera, que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta 16 kilómetros de altura. De ahí va a la estratosfera con su capa de ozono, que se sitúa entre 16 y 48 kilómetros de altura. Más allá de los 48 kilómetros tenemos la ionosfera, que llega hasta los 350 kilómetros de altura. De ahí vemos lo que son los cinturones de Van Halen, que tal vez luego hablemos sobre ellos, que se sitúan a distancias superiores y que vienen a captar lo que son energías que vienen tanto de la Tierra como del espacio exterior. Los cinturones de Van Halen, para las personas que de pronto lo desconozcan, así como a grosso modo, son como unos campos toroidales que se extienden. Toroidal me refiero como una especie de dibujo en forma de mariposa, que se extiende alrededor de la Tierra y nos protege precisamente, por ejemplo, de las irradiaciones solares. Entonces, cuando el Sol genera, digamos, un campo muy fuerte de calor, eh, pega contra el cinturón de Van Halen, y en ese borde, que es donde circula la mayor cantidad de electrones, donde hay más carga, es donde se genera lo que llamamos la aurora boreal. Entonces, el cinturón de Van Halen hacia la Tierra, digamos que hacia el lado del Sol se comprime, y hacia el lado opuesto al Sol se alarga, generando, pues, el cinturón de Van Halen tiene una incidencia tremenda, no solo a nivel del campo magnético y climático de la Tierra, sino a nivel externo, sobre los campos magnéticos externos a la Tierra. Entonces, dicen algunos teóricos de la conspiración que a última instancia, en esto de la guerra de las galaxias, la idea es afectar directamente los cinturones de Van Halen de la Tierra. Y si alteras el cinturón de Van Halen, alteras toda la Tierra a tu voluntad.
Entonces ese es como uno de los puntos. Más tardecito les doy más información sobre cómo funciona técnicamente lo que es el HARP. Muy bien, Elkin, creo que has dado en el punto. Aquí voy a ver pues, a plano personal. Una de las grandes modificaciones que se le ha hecho al clima por causa del HARP es que se le atribuye también la activación y el cambio de la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es una información que se tiene desde principios de 1900 sobre la vibración de la Tierra. Se dice que la Tierra tiene una frecuencia que está aproximada entre los 7.83 Hz y los 12 Hz. Esa es la vibración que tiene la Tierra. Es una vibración armónica. Esa resonancia Schumann es la que hace que nosotros tengamos una medición del tiempo muy exacta, y se dice que eso es lo que ha hecho que el HARP ha hecho que esa resonancia se altere, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Las mini glaciaciones, los efectos del niño, los efectos de la niña, las corrientes electromagnéticas tan extrañas, el aumento de las llamaradas solares geoefectivas, las auroras boreales por todo el planeta, dañándonos nuestro tono armónico. ¿Con qué intención? Con la intención de tener en sí todo el dominio del planeta. Es muy importante lo que decía Elkin ahorita sobre el cinturón de Van Halen. El cinturón de Van Halen es ese último límite que tenemos nosotros como planeta contra el universo. Entonces, si tenemos dominio sobre eso, tenemos todo el dominio de la Tierra. Es más, se ha dicho que hoy con la resonancia Schumann, realmente nuestro día no es de 24 horas, sino de 16 horas. Ha modificado con el HARP toda esa vibración de la Tierra que hoy nosotros veamos que son las 24 horas, pero realmente si vos lo mides en tiempo solamente son 16 horas. Y por eso para muchas personas dicen, no, pues que ya el día no dura, ya sé que fue diciembre, se nos fue el mes, se nos fue el año. Es porque ya realmente no estamos vibrando como deberíamos vibrar, y está haciendo de que todo esté cambiando, y obviamente los señores interesados en tener el poder mundial, pues esta arma yo creo que es la mejor de todas. Sí, yo creo que con lo que dice Fernando, lo que pasa es que cuando ocurren este tipo de terremotos, esos movimientos telúricos, son capaces de mover un poco el eje central de la Tierra. Él se va corriendo poco a poco con terremotos de tan alta magnitud, y esto también es lo que genera que se acorte un poco el tiempo como lo tenemos conocido. Entonces, por eso es lo que decía Fernando, que los días se hacen más cortos y las horas, pero es porque estos mismos terremotos están causando el movimiento del eje de la Tierra. Yo también tenía otro aporte, otra, digamos, ya personal. Tenía entendido que también con este proyecto HARP, como el de radiofrecuencias, y nosotros como humanos también manejamos una radiofrecuencia, tenía entendido que como arma podría ser también utilizada para aniquilar a una persona directamente, al, digamos, descontar el cerebro, es decir, matarlo directamente con un ataque de este tipo de frecuencias. Podrían elegir una persona en cualquier momento al azar, darle un ataque de estos, y la persona quedar fulminada, pues morir directamente en un instante. Esa es una como de las dudas que tengo, ya ustedes me darán un poco más de luz sobre esto. Y quería también pues como traer acá a luz que, digamos, que aparte de eso también me gustaría que tocáramos un poco la parte en que eso nos puede influir de manera, digamos, más espiritual, o sea, que digamos, este tipo de ondas podrían afectar, digamos, nuestro campo áurico o algo de este tipo. No, bueno, a nivel energético, que sí, de por sí nos compende bastante en este canal. Eso es una de las características que más manejan, porque, a ver, o que más interés tienen las personas o agencias que controlen esto. ¿Por qué? Todos los que sepamos un poquito sobre la nueva era y lo que es el cambio de era a la era de Acuario, sabemos que estamos hablando de un cambio vibracional. Un poquito aclarando sobre qué es vibración para las personas, tengamos en cuenta que estamos compuestos no solo de células, sino que esas células y esas cadenas de ADN que nos componen están compuestas de átomos a la vez, y esos átomos tienen partículas electrónicas, electrones, tienen protones, tienen quarks y otras subpartículas atómicas. Entonces, cuando hablamos de estas frecuencias, estamos hablando de que esas pequeñas partículas vibran, se mueven a cierta velocidad. Esa velocidad, ese periodo con que se mueven hacia un ladito y hacia otro, es lo que llamaríamos frecuencia.
Esa frecuencia es la que compone nuestro cuerpo. Nosotros estamos compuestos de átomos, y esos átomos a la vez generan campos electromagnéticos. Todos los cuerpos, sea el teclado del computador o una uña o la piel de las manos, tienen campos electromagnéticos porque están compuestos de átomos. Entonces, cuando alteramos electromagnéticamente cualquier cosa, recibimos cualquier tipo de radiación electromagnética, nos afecta directamente a nosotros y a todos los objetos que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de un paso dimensional, de un paso de una era a otra, estamos hablando de que la humanidad comienza corpórea, energéticamente, a vibrar a una escala diferente. Esto que hace que nuestra conciencia, nuestra manera de pensar, de sentir, se expanda y cambie un poco frente a lo que antes se pensaba o como digamos percibíamos la vida. Esos cambios inclusive ya los hemos podido ver en la evolución de la humanidad, lo que llamamos evolución natural. Hay cosas que de pronto antes eran muy normales. Antes, digamos en los años 40, era muy común que si una persona de color se montaba en un bus, digamos en Norteamérica, tenía que darle el puesto a una persona blanca porque tenía prelación, y eso era bastante normal, así como digamos que hubiera esclavitud hace algunos milenios. Son cosas que de pronto la conciencia comienza a expandirse y ya no son aceptables. Entonces eso es lo que llamamos evolución. Esos son unos datos pues así simples, pero cuando hablamos a nivel espiritual, el cambio es mucho más grande. Y entonces estamos hablando de seres realmente que están entrando en un estado de libertad y de consonancia con la naturaleza misma, ya que el ser humano no está muy digamos, está muy en disonancia con lo que es el ciclo natural de la Tierra. Entonces, cuando afectamos los campos electromagnéticos de la Tierra, de uno u otro modo, estamos afectando toda la vida que hay sobre ella. Si nosotros logramos manipular la frecuencia de la Tierra para que mantengan cierto rango de frecuencias vibracionales, ya sabemos que vibración, a los seres vivos de la Tierra, entonces vamos a tener el control sobre ellos, porque no van a poder, digamos, entrar en ese despertar de conciencia del que tanto habla la New Age. Entonces, claro, espiritualmente sí que genera una digamos, muy importante influencia, y sí que nos afecta a todos. Claro que sí, el que mire, le cuento una cosa. Con la alteración de la resonancia Schumann, el cuerpo se vuelve más sensible y está más abierto a nuevas vibraciones. Se ha evidenciado que desde 1980 la resonancia Schumann ha pasado de 7.8 Hz a 12 Hz. Eso hace que el cuerpo físico empiece a cambiar y de alguna manera nuestro ADN también empieza a modificarse. Los mayas lo habían predecido, ¿cierto? Porque ellos decían que nosotros nos íbamos a mover de 2 fibras a 12 fibras. Ese movimiento de fibras que decían los mayas es simplemente el proceso de modificación de nuestro ADN. Entonces van a empezar a salir grandes habilidades intuitivas y curativas. O sea, esa es la parte, digámoslo, positiva. Pero eso va a generar también mucho caos, porque no todo el mundo va a estar en la capacidad de adaptarse a ese nuevo cambio. Es muy importante tener en cuenta una cosa, que si la resonancia Schumann llega hasta los 13 ciclos, el campo magnético de la Tierra empezaría a un punto cero, ¿cierto? Entonces la Tierra empezaría ahí como a detenerse, empezaría a los polos a cambiar e inmediatamente empezaría todo nuestro sistema energético a cambiar de una manera supremamente abrupta, y se diría pues que no todo el mundo estaría en la capacidad. Y hoy en día pues vemos el aumento de las personas de cáncer, el aumento de las gripas, por eso hay a todos los países del mundo vacunación masiva del H1N1 y una cantidad de nuevas se me olvida la palabra en este momento, señores, nuevas vacunas para este tipo de nuevas enfermedades que están saliendo, cosa que no había antes. Entonces habla mucho del cambio global, ¿cierto? Del cambio vibracional global, pero realmente pienso yo, esto lo vuelvo y lo digo, es personal, la resonancia Schumann con base en toda la radiación que envía el proyecto HAR, para mí es un hecho. Bueno, dándoles pues por aquí otros daticos un poquito técnicos para que entiendan cómo es que funciona realmente este proyecto HAR del que tanto se habla. Estas ondas de alta o baja frecuencia pues, que irradian generan una corriente que choca contra los electrojets aureales. ¿Qué es un electrojet? Un electrojet es, digamos, una electricidad que está flotando alrededor de la Tierra, y cuando se deposita energía
en ella, entonces se cambia el medio, cambia la corriente, generando lo que llamaríamos ondas de baja frecuencia o muy baja frecuencia. La intención del HARP es hacer que los electrojets de la Tierra generen, digamos, ciertas temperaturas con el objetivo, pues, digamos, de aprovecharlo para lo que es controlar directamente el clima. Dice aquí el señor José Luis, durante una tormenta eléctrica llega a tocar la Tierra, afectando inclusive las comunicaciones por cables, teléfonos, aparatos electrónicos, la interrupción de suministros eléctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano. Entonces, ¿cómo actuaría? Actuaría generando como una especie de calentador ionosférico, el más potente del mundo en este caso. El sentido sería trabajar o tratarse de un arma sofisticada construida para el hombre, pues en el caso, pues, de lo que es el campo armamentista. Esta energía, cuando rebota, porque lo que hace es enviar la onda para que rebote nuevamente a la Tierra o gire alrededor de la Tierra, y esa es una de las características del HARP, puede tocar cualquier punto de la Tierra. Si disparas un misil, él tiene un límite, digamos, de alcance. Si disparas un láser, también tiene, digamos, una cierta direccionalidad. Pero el HARP rebotaría sobre los campos atmosféricos y sería guiado a través inclusive de satélites o redireccionado a través de cálculos hechos, pues, yo diría que no tanto, Elkin, discúlpame, no tanto a través de satélites, a través de la misma función de la atmósfera. Exacto, o sea, eso es un efecto de espejo. Entonces, sí, si lo sabes enfocar, obviamente toda esa cantidad de vibración o de ondas pues van a llegar al lugar al que se tiene planeado que llegue. Exacto, entonces tienes el campo de acción, es todo el planeta. Cuando él rebota, genera, digamos, estos efectos físicos, como podemos hablar, extraños comportamientos en el agua, movimientos o pérdida, digamos, de las aves, a veces se comportan extraño, e incluso las nubes generan una secuencia de lo que llamaríamos una frecuencia de ondas. Lo que hace es que cuando una onda pasa, la onda va hacia arriba, hacia abajo, y hacia abajo, como una especie de ola. Entonces, si tú colocas entre las ondas, digamos, nubes, entonces al traspasar la nube se genera una especie de espacio, luego nuevamente sube, nuevamente se ve una nube, nuevamente baja y quedaría como una especie de arado en el cielo. Inclusive dicen que en Japón, cuando ocurrió el terrible terremoto, pues el último que hubo, tan grande que inclusive acabó con estas construcciones de energía nuclear que ellos tenían, se ve y hay filmaciones, las pueden ver los oyentes en internet, donde antes del terremoto se veían esta frecuencia de ondas pues se ven las nubes con esa formación en particular, que realmente es muy particular porque forman líneas rectas sobre Japón. Hay una cosa que es clara. El presupuesto que le ha dado los Estados Unidos y todas las grandes potencias a sus HARPs, digamos sus HARPs, porque cada uno tiene su nombre diferente, pero a esa misma tecnología, es enorme para lo que ellos dicen. Entonces, en la teoría de conspiración es fácil decidir, hay algo raro, y entonces por eso se le achacan tantas cosas. Posiblemente no sean tantas, posiblemente su funcionalidad no sea tal, pero lo que sí es claro es que hay una cantidad de entremés entre este tipo de tecnologías y que afectan de una u otra manera al ser humano. Bueno, así como a grosso modo, para las personas que quieran de pronto averiguar un poco sobre estos tipos de proyectos, voy a mencionar tres. Está el proyecto Starfish del 1962, el proyecto Satellite Project de 1968 y el SPS Military Implication 1978. Hay otros más de pronto de los que hablaremos más adelante en otras temporadas, otros programas, pero estos son como un abrebocas para que el oyente tenga. Yo me pongo a reflexionar aquí mientras los escucho, dar los datos técnicos y hablar un poco sobre las implicaciones de cada uno de estos proyectos. Y es cómo ante la opinión pública muchas veces se nos está hablando del manejo del calentamiento global y se nos imponen muchas veces una cantidad de términos donde a la gente sencillamente se le está diciendo, hombre, aquí nuestro planeta se está calentando por la culpa de todos, pero ¿qué están haciendo realmente estos grandes gobiernos? Se están llevando a cabo este tipo de proyectos que definitivamente en un sistema macro nos están afectando a todos.
o sea, desde nuestra capacidad energética natural, porque como decía Elkin desde hace unas líneas atrás, mencionabas, si se altera obviamente el proceso energético del planeta, nos vamos a alterar obviamente nosotros. ¿Sí? ¿Cómo verdaderamente se están dando esos cambios? Y estas personas muchas veces salen y nos venden una idea, y pues es una reflexión muy personal, como muchas veces se vende la idea del calentamiento global, del cambio climático, cuando efectivamente estos macroproyectos están afectando a nuestro planeta y no se está teniendo una consideración muy probablemente responsable, una consideración clara frente a que si nosotros afectamos nuestro mundo de esa forma, todos, inclusive las personas que están llevando a cabo estos proyectos, van a sufrir. ¿Y cómo se está haciendo tras de nuestras espaldas? John, lo que pasa es que ellos son conscientes de todo esto. Es más, después de que Al Gore sacó su política de calentamiento global, en muchos países, incluido Colombia, han sacado una cantidad de leyes y tributos, estamos hablando de impuestos, para el calentamiento global. Nuestras grandes Claro. empresas tienen que dar un tributo supuestamente para ayudar al ecosistema y con eso están financiando proyectos tan costosos como estos. Ellos lo saben. Pero entonces uno diría, bueno, ¿y cuál es el interés de ellos? ¿Quieren destruir el planeta? Y entonces ellos qué. Bueno, hay proyectos también como el Solar Warner, que tendríamos que hablar que es un proyecto supremamente interesante, maravilloso, más adelante, donde simplemente se dice, bueno, es que ellos pueden tener el dominio del planeta, pero no van a estar en el planeta en el momento de que el planeta colapse. Claro. Bueno, frente a Sí, es eso, otra parte muy importante. Tener en ¿Perdón? cuenta de que, bueno, no, es una parte muy importante lo que decía Fernando, porque entonces decía, bueno, estábamos hablando del hard, de que nos controlan, pero entonces, ¿cuál es la otra contraparte? O sea, puede que el otro que se está haciendo, o qué podemos hacer nosotros como para evitar que, pues, darle el dominio total de nuestra energía y de nuestra Eso me, condición como humanos pues al gobierno, a gobiernos pues, mundiales. Entonces debe haber una forma de cómo lograr como apaciguar este efecto en la Tierra. eso Claro, me parece muy es muy importante. difícil. Claro, es muy difícil hacerlo porque ellos tienen todos los cabos atados, no dejan cabos sueltos. Sin embargo, hay cositas que nosotros como seres humanos podemos hacer. Primero, mantener mucha tranquilidad, meditar, mantener una alimentación bien balanceada. Lo más importante, lo que estamos haciendo en este momento, ser conscientes de eso. A la gente ya no le importa lo que hacen los gobiernos con sus personas, con sus habitantes, ya no les importa. Esto que estamos haciendo en este momento es algo para ayudar. Hay algo que en el mundo esotérico está funcionando, pues, y dicen que funciona muy bien, y es orgonite, ¿cierto? En mi caso, aquí en mi casa tengo varios orgonites que se encargan de hacer, de que de repeler todo ese tipo de señales que llegan, en este caso, a mi hogar. Entonces, cositas sí se pueden hacer, pero yo creo que lo más importante de todo es esto lo que estamos haciendo nosotros, y espero que nuestros escuchas se den cuenta de que pueden hacer algo y que no nos dejemos dominar de esa manera tan abrupta. sí, claro, es que de pronto el oyente se preguntará, bueno, ¿y quiénes son ellos? Hablamos mucho de ellos, pero a ver, frente a eso vamos a ir avanzando en el programa. Este es un tema bastante complejo porque quiénes son y para qué es algo que muchas personas han investigado, entonces con el tiempo iremos un poquito dilucidando en ese campo. ¿Qué puedo decirles por el momento? Ellos son las personas, digamos, que tienen poder económico, poder político y que no quieren perderlo. Llamémoslo de esa manera por ahora. Eh, Así como a través del tiempo siempre han habido estructuras jerárquicas altas, y altas no me refiero a las personas que tienen un poder adquisitivo alto, sino personas que realmente ostentan poder en el planeta Tierra, así como ha habido otras personas que han servido para ellos. Y la idea es que no se pierda esa estructura. ¿Por qué? Porque entre más evoluciona el planeta, más nos damos cuenta que la estructura piramidal no es, digamos, la más efectiva energética ni la más eficaz cuando hablamos a mediados prácticos para la resolución de cualquier problema. Si nosotros miramos siempre lo que llamamos círculo, un círculo social, un círculo comunitario, el círculo siempre es como la manera más eficaz para darle solución a cualquier problema del planeta o que tengamos en la vida. Simplemente es que ellos nos tienen miedo porque ellos saben que en el momento de que la humanidad despierte se les va a acabar el juego. Entonces es muy simple que proyectos como el HARP, que
televisión masiva, fútbol, grupos religiosos, grupos esotéricos, nuevos iniciados, grandes maestros, canalizaciones falsas, una cantidad de cosas nos meten para poder tenernos ahí sumidos, y no busquemos lo que estamos, pues que creo que estamos promoviendo en estas charlas, es buscar la unicidad en cada uno de nosotros. Bueno, sí, Fernando, efectivamente. Lo que nos interesa a nosotros es como esa parte de qué podemos hacer, porque cuando hablamos de ellos, de estas personas, siempre hablamos de poderes como intocables, y como decías antes, efectivamente estos personajes tienen cierto temor. Al pueblo siempre se le va a tener temor en cuanto sea una masa consciente y no manipulable. Entonces, pues energéticamente, como recomendación, lo de los orgonites está muy bien. Yo les recomiendo a los oyentes, una persona que ha trabajado bastante el tema de los orgonites y del arte, es el señor Víctor Brosa, un español. Pueden buscarlo en su canal de YouTube o en Facebook. Es una persona muy asequible, inclusive yo he tenido la oportunidad de hablar con él a través de la red. Un saludo. Y es una persona que realmente lleva también ya varios años trabajando en este tema de la energía, y él les explica cómo hacerlo en la casa. O sea, un orgonite, que es una serie de cristales que fluyen a una resonancia energética y armonizan, digamos, ambientes físicos que pueden tener también otras utilidades. Eso, digamos, a modo de aporte. Ahora muchos dirán, bueno, pues meditar y un orgonite no me va a ayudar mucho frente a lo que es el calentamiento climático y todas estas alteraciones que están generando. Entonces viene la otra parte, y es ser conscientes. Inclusive el joven Matías Di Stéfano, el argentino, en algún momento antes del 2012 hablaba sobre que nosotros como humanidad no generábamos suficiente impacto ambiental como para generar un calentamiento global. Claro, cuando estamos hablando de los fósiles, cuando estamos hablando del CO2 generado por los automóviles y las motos y todo este tipo de contaminación. Pero resulta que ahora estamos hablando de aparatos tecnológicos que van más allá de eso. Entonces, no sé qué tanto impacto pueda generar realmente la humanidad en el clima, pero cuando estamos hablando de esta tecnología, efectivamente sí estamos hablando de un impacto directo que es generable, y cualquier meteorólogo va a estar de acuerdo en que este tipo de frecuencias y ondas con que se puede bombardear la atmósfera va a generar daños y cosas que de pronto no podamos controlar como humanidad. Entonces, para las personas que deseen de pronto verse más implicadas en la solución a este tipo de problemática, es ser conscientes de qué realmente lo que está pasando a nuestro alrededor. El proyecto HARP, muchos ni sabíamos que existía, porque no investigamos, nos quedamos de pronto con lo que nos da un noticiario comercial y no buscamos más allá. Entonces es eso, es estar informados de lo que está realmente pasando para que como humanidad podamos tomar la solución. La solución, una de las que muchas personas en el medio dicen que podemos tener en cuenta, es simplemente no colaborar, no ser parte de. Entonces, ya cada oyente tomará sus medidas. Espero que les haya gustado, pues digamos, estos aportes les hayan sido útiles. Sé que de pronto nos podemos quedar cortos frente a muchos temas. Por favor, las personas que tengan más información, les agradezco mucho, nos colaboren, nos corrijan, nos aporten, porque para eso estamos. Esto es un espacio para todos, como siempre lo hemos dicho. Estamos abiertos para ustedes, muchachos, para todas las personas que hay en la red, para que compartamos y realmente construyamos en este mundo ese paraíso anhelado que podemos construir y que ya tenemos acceso a él. Muchas gracias, muchachos. Bueno, también como nos decía nuestro compañero Elkin, entrando en ya unas conclusiones finales, ¿qué podemos decir, no? Pues que bienvenidos a los aportes de todos los oyentes. Yo diría que sobre el HARP hay mucha tela que cortar todavía. Tal vez más adelante hagamos otro programa con otros proyectos también, incluyendo similares al HARP. Podemos deducir que simplemente están ocurriendo muchas cosas y de las que nosotros apenas si tenemos alguna idea. Y la idea, valga la redundancia, es que nosotros mismos nos preguntemos, nos indaguemos y miremos qué podemos hacer o qué estamos haciendo, o si no estamos haciendo nada al respecto. La idea es compartir, llevar conciencia a las personas y no dejar esto digamos, al olvido. Entonces,
no, los invito a todos para que reflexionemos un poco sobre el tema. Y muchas gracias muchachos a todos por invitarme y por tenerme en cuenta. Y para una próxima ocasión, entonces espero que nuevamente nos estemos reuniendo. Gracias a todos. Sí, claro, David. Gracias. Lo importante de esto es tener en cuenta de que nosotros también somos investigadores. Posiblemente en el transcurso de la charla pudimos haber dado datos que no son 100% confiables, pero eso es la conspiración, ¿cierto? Hablar de lo que está oculto y pues, obviamente por estar oculto no tenemos toda la información, ni tenemos cómo comprobar ni certificar que lo que estamos diciendo es verdad. Sin embargo, a los señores oyentes, a todas las personas que nos oyen, queremos darles esa chispita como para que investiguen, que no se queden ni con lo que nosotros decimos ni con lo que dicen los medios oficiales, que investiguen y qué rico que nos corrijan cuando nosotros estemos dando información que realmente no es la correcta, porque ojalá encontráramos personas que tengan suficiente base técnica para decirnos, ojo señores, están equivocados, es por este lado. Para nosotros sería grandioso saber que las personas nos están escuchando y que nos están dando puntos de vista diferentes y que nos están dando una realidad más objetiva. Entonces, dado este orden de ideas, también quiero agradecerles a todos ustedes por esta gran charla y a nuestros oyentes que muchas gracias. Bueno, el tema HARP queda sobre la mesa. Es un tema muy complejo, un tema que requiere realmente de una preparación también técnica frente a los conceptos, frente al manejo de este tipo de tecnología. Pero lo que queda claro es que definitivamente hay una cantidad de proyectos que están en marcha y que pueden alterar directamente la estabilidad y el equilibrio, no solamente del planeta, sino de nosotros como sociedad e incluso de todas las formas de vida que están acá. Debemos aprender a sentir, debemos aprender a ser seres un poco más responsables con nuestro entorno y a tener un poco más de conciencia, a no seguir muchas veces intereses individualistas. Uno de nuestros compañeros, Fernando, lo ha recalcado en estos últimos programas y especialmente en el día de hoy. Hay que buscar una unicidad y esa unicidad es una base muy grande para que nosotros comencemos realmente a tener un nivel de conciencia frente a cada uno de estos proyectos, de estas situaciones que se están presentando que nos pueden colocar en un verdadero riesgo. Quiero darle las gracias entonces una vez más a mis compañeros y panelistas de este día, invitar a las personas que igualmente nos escuchan a que hagan sus comentarios, a que hagan sus aportes. Y vamos a seguir extrayendo nuevos programas, vamos a tocar un poco más de temas de conspiraciones, vamos a tocar de nuevo biografías, vamos a hablar de temas de interés, vamos a seguir nutriendo nuestro canal de YouTube con el paso del tiempo y esperamos entonces que todas las personas que quieran hacer sus aportes lo hagan para seguir creciendo. Quiero entonces despedirme. Estuvimos en este panel Elkin Arturo Muñoz, David Muñoz, Fernando Operador y quien les habla en esta mañana, John Fernando Palacio. Espero les guste y seguimos en contacto. Esto es Ascensión Azul.